Listo. Entonces, tenemos este texto de Deuteronomio 16, del versículo 18 hasta el 17-20. Entonces, el texto lo podemos dividir tres, en tres perícopas o tres partes de la perícopa que serían la primera del 16-18 hasta el 17-7. La segunda la tendríamos desde el 17-8 al 13 y la tercera desde el 17-14 al 20. Entonces, vamos a mirar el texto desde una perspectiva para nosotros, lo que implicaría para nosotros. El texto está hablando de unas leyes que Dios propone para erradicar la idolatría, para erradicar la maldad, para erradicar todo aquello que al pueblo le puede perjudicar. Entonces, podríamos hablar, Perdón, Iván. ¿sí? Guillermo, por favor, silencias. Guillermo, Podríamos silencio, por favor. hablar No de puedo hacerlo desde aquí, sino Iván. Iván solo lo puede hacer. erradiquemos la maldad viviendo como justificados, así como para que sea para nosotros. Y hay unas leyes para erradicar la idolatría en medio nuestro. Estaría del versículo 18 del capítulo 16 hasta el versículo 7 del capítulo 17. Entonces voy a leer. Deuteronomio 16-18 dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por medio de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Estas leyes que están acá son leyes que están dadas para que el pueblo de Dios ande realmente en la justicia de Dios. O sea, para nosotros es como que Dios nos ordena andar como justificados. Es decir, que tengamos siempre en cuenta su palabra, la justicia. En este caso, que nosotros hemos sido justificados por Cristo. Andemos en esa justicia que Cristo nos dio y nos muestra cómo hacerlo, sin hacer acepción de personas, sin Buenas noches. justificar, buenas noches, hermana, sin justificar nuestras faltas. Porque si hacemos esto, somos ciegos e insensatos. Y esto nos implica que a nosotros, cuando nosotros andamos sin hacer acepción de personas y cuando no justificamos nuestras faltas, entonces mostramos que tenemos la vida eterna. Una de las características de la persona
todavía no es objeto del nuevo nacimiento, es que se está justificando. Cuando cometió una falta, no reconoce, es muy duro para una persona reconocer su falta. Cuando fallamos, porque nosotros fallamos a Dios a cada instante. Entonces, el consejo es que nosotros caminemos como santificados, es decir, que siempre tengamos en cuenta su palabra, siempre tengamos en cuenta lo que Él dice. Y nos da dos claves para eso. No hagamos asesión de personas ni justifiquemos nuestras faltas. Si hacemos una de estas cosas, somos ciegos e insensatos. Y si no lo hacemos, si andamos sin hacer asesión de personas y cuando fallamos no justificamos nuestra falta, sino que la reconocemos, mostramos que tenemos la vida eterna. Mostramos que hay arrepentimiento cada día en nuestras vidas. Entonces, Dios a Israel le estaba hablando de una manera de ellos guardarse, de una manera de ellos guardarse de la idolatría que habría en Canaán. Era haciéndolo eso, debería el pueblo seguir lo que los jueces y los oficiales dijeran para juzgar en cada ciudad. O sea, nosotros tenemos la palabra, nosotros no tenemos jueces y oficiales, sino que tenemos la palabra que nos juzga. Y por eso nosotros tenemos que estar caminando como que esa palabra nos juzga. Entonces, cuando fallamos, nosotros tenemos que entender que fallamos y tenemos que reconocerlo. Cuando justificamos la falta, nosotros realmente no estamos reconociendo que la palabra de Dios es importante para nosotros, sino que todavía pensamos que nosotros podemos de alguna manera esquivar la sentencia de Dios, o que podemos ser más sabios que la palabra, o que podemos manejar las cosas y no someternos a lo que Dios dice. Entonces, Dios nos está ordenando andar como justificados, pero también Dios nos ordena que le adoremos exclusivamente, que le adoremos a Él. Nosotros no estamos llamados a construirnos monumentos que nos brinden seguridad y confianza, porque Dios aborrece esto. O sea, nuestra confianza es Él. Estamos llamados a confiar en Él y eso implica adorarle a Él, no a confiar en nosotros mismos, no a confiar en algunas fortalezas que nosotros nos hacemos, sino en Él. Y nuestra adoración debe ser una adoración verdadera, o sea, en espíritu y en verdad. Cualquier otro tipo de adoración es abominación a Dios, o sea, es adorar a Dios a nuestra manera y no adorar a Dios de acuerdo a lo que Él dice, de acuerdo a su palabra, sino que podemos confundir la adoración a Dios pensando que somos más sabios, que podemos hacer las cosas a nuestra manera y que Dios no se va a enojar por eso, que Dios va a pasar por alto ese tipo de cosas. Es tremendo porque el ser humano siempre en su corazón piensa que hace las cosas bien. Aún las personas que no tienen a Cristo piensan que hacen las cosas bien, porque el corazón y la conciencia que están cauterizados no les impiden pecar, no les estorban el pecado. Entonces, si nosotros vamos a tener adoraciones raras, es decir, no de acuerdo a la palabra, vamos a vivir una vida que no está de acuerdo a Dios y pensamos que está bien, pensamos que a nuestra manera se hacen las cosas, estamos haciendo lo mismo que hacen las personas sin Cristo. Es decir, que estamos creyendo que Dios nos respalda aunque no estemos de acuerdo con Él. Entonces tenemos dos cosas que Dios nos ordena. Primero, andar como justificados. Segundo, adorarle exclusivamente. Tercero, nos ordena denunciar la idolatría. Nos ordena denunciar la falsa adoración. Nos ordena denunciar las herejías o
o cuando oímos que hay personas que trastocan la palabra para servir a dioses ajenos, se inclinan ante ellos. Es que inclinarse ante los Baales no es solamente postrarse ante estatuas, es rendir nuestra voluntad y nuestros conceptos a nuestros principios que no son los principios de Dios. Eso también es idolatría. Cuando vemos que hay alguien que hace eso, sea cual sea el Dios que adore, sea cual sea el principio que adore, sea que lo hace porque tiene que conservar un estatus de vida o porque tiene que conservar unas amistades o porque tiene que conservar algunas cosas ganadas, porque tiene que conservar un prestigio, por cualquier cosa, pero se aleja de la palabra y nosotros nos damos cuenta, nuestro deber es denunciar. Después de haber visto que sí es verdad que hay ese alejamiento, estamos llamados a exponer a esa persona delante de la congregación. Estamos llamados a exponer a esas personas que están presentando dioses falsos, que no son los dioses de la Escritura, que no son el Dios que inspiró la Biblia, que no es la palabra, sino conceptos falsos que supuestamente ese Dios dijo. Tenemos el deber, no solamente el deber, sino la obligación de denunciarlo. Y de denunciarlo cuando sabemos que es verdad, cuando hemos sido testigos de ellos, cuando hemos recibido por el testimonio de 2 o 3 personas que eso ha pasado, que nos cuentan, nosotros estamos llamados a exponer a esas personas, a exponer ese tipo de acercamientos en adoración. Y así quitaremos el oprobio, así quitaremos la, la falsa enseñanza del medio de la iglesia. Estamos en un tiempo difícil, un tiempo donde resultan enseñanzas raras, donde encontramos que hay personas que están terquiversando lo que Dios dice y lo están terquiversando para su propio beneficio. La iglesia está llamada a denunciar eso. La iglesia está llamada a denunciar esos falsos acercamientos a la palabra. La iglesia está llamada a denunciar esos falsos maestros. Está llamada a denunciar esas doctrinas heréticas. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido comprada por la vida de Jesucristo, ha sido comprada por precio de sangre. Nosotros no tenemos el derecho de levantar una doctrina que reemplace la doctrina bíblica. No tenemos ningún derecho a hacerlo. Entonces, el primer llamado que tenemos acá es un llamado a erradicar la idolatría. La idolatría entendida como adorar un Dios extraño y adorar un Dios extraño entendido como adorar un Dios que tiene una palabra extraña a la que está en la Escritura. Cuando nosotros nos dejamos llevar por doctrinas que no corresponden a lo que Dios dice y las aceptamos, vamos dejando que la palabra de Dios vaya siendo transformada, que la palabra de Dios vaya siendo dañada, que la palabra de Dios y los principios de Dios vayan siendo trastocados. Y eso se llama idolatría. Entonces, para eso, según Deuteronomio 16, 18 al 17:7, nosotros tenemos varias órdenes que Dios nos da. Primero, que andemos como justificados. Segundo, que le adoremos exclusivamente a Él. Tercero, que denunciemos esa idolatría, que denunciemos la falsa doctrina. Eso sería la primera parte
de esta enseñanza. La segunda sería que nosotros, para erradicar la maldad y vivir como justificados, debemos obedecer las sentencias de la palabra de Dios. Debemos obedecer esas sentencias. Israel estaba llamado a obedecer a los jueces. Deuteronomio 17, del 8 al 13. Y voy a leerlo. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste, según la ley que te enseñe, y según el juicio que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal del medio de Israel, y todo el pueblo irá y temerá y no se ensoberbecerá. Obedezcamos la sentencia de Dios. Israel tenía unas sentencias que en los casos difíciles los jueces, los sacerdotes encargados de hacer eso, le iban a decir qué hacer a cada uno. Las cosas difíciles de juzgar, los asuntos legales difíciles. Nosotros tenemos que juzgarlas de acuerdo a lo que Dios dice. En la Biblia hay momentos en que tenemos como dos posibilidades de hacer algo o dos caminos que coger. ¿Qué hacer en este caso? La Biblia nos muestra que nosotros estamos llamados a buscar los consejos de personas que ya hayan pasado por ese tipo de situaciones, que sean personas que tienen buen testimonio, o sea, personas que uno ve que Dios puso ahí en nuestras vidas para que nos ayuden, y deben ser juzgadas esas cosas, deben ser llevadas a cabo de acuerdo a lo que Dios dice. Y entonces la decisión que tomemos tiene que estar permeada por lo que la persona, autoridad en este caso, debe decirnos. En el caso de una iglesia, una congregación, hay un grupo de ancianos, hay un grupo de personas maduras que pueden y que están capacitadas para ayudar a dirimir en estos casos. Cuando la palabra es como que no sabemos qué hacer, qué puedo hacer en este caso particular. Cuando nosotros tenemos inclinado el corazón a obedecer lo que Dios dice, vamos a tener más facilidad de aceptar los consejos, de aceptar la ayuda de personas idóneas, no simplemente de seguir nuestros caprichos. Y debemos estar prestos a eso, a saber que no las sabemos todas, nosotros no nos las sabemos todas. Habrá momentos en que tendremos que acudir y tendremos que pedir consejo y tendremos que pedir ayuda y tendremos que someternos a, a la autoridad de esas personas que ya han pasado por allí, que conocemos, que sabemos que Dios las ha puesto para que sean ayuda para nosotros en momentos en los cuales nosotros pasamos por situaciones duras. Debemos cuidarnos de hacer lo que nosotros pensemos que es lo correcto. Debemos hacer de acuerdo a lo que nos enseñan esas personas, de acuerdo a la palabra. O sea, nosotros tenemos que entender que Dios pone personas en nuestras vidas que tienen una madurez espiritual
y una firmeza en las cosas del Señor, una experiencia que les dan la autoridad precisamente para aconsejar y para decirnos, haga esto. Nosotros no estamos llamados a obedecer a las personas, ¿cierto?, sino a Dios. El pueblo de Israel tenía unos sacerdotes y unos jueces y unos ancianos que eran los que dirimían estos asuntos difíciles en el juicio. Y nosotros tenemos ese tipo de personas que las iglesias reconocen como personas que caminan con Dios, que son maduras y que tienen la capacidad de ayudarnos en estos asuntos. De hecho, en medio de nosotros, aquí, en este grupo que estamos, podemos tener personas a las cuales nos podemos acercar, personas que llevan muchos años en el matrimonio, personas que ya han pasado por muchos problemas que quizás nosotros no hayamos pasado. Nosotros mismos podemos considerarnos que podemos ayudar a parejas más jóvenes o a hermanos más niños en el Señor, que podemos tener un consejo sabio. Pero si nosotros no estamos dispuestos a ser humildes y a aceptar el consejo que nos dan, es muy difícil que nosotros podamos aconsejar a otros. Es muy difícil que nosotros podamos dar un consejo si nosotros nos dejamos llevar por nuestra propia opinión, si nos creemos sabios en nuestra propia opinión, si no reconocemos que Dios ha puesto en nuestro camino personas que tienen un bagaje más amplio, un conocimiento más amplio y una vivencia del Evangelio y unos hechos por los cuales han pasado que les pueden ayudar para aconsejarnos a nosotros. O sea, aquí se trata de que nosotros no nos encerremos cuando no tenemos soluciones a algo, sino que entendamos que Dios ha puesto consejeros, que Dios ha puesto personas maduras en medio de nosotros, que conocemos hermanos maduros en nuestra vida cristiana que sabemos que nos pueden ayudar. Entonces, que no nos encerremos, que no nos obstinemos a hacer lo que pensamos sin contar con la ayuda de ellos. Habrá momentos difíciles en la vida en los cuales necesitamos la ayuda los unos de los otros, que podamos saber que contamos con hermanos que por su experiencia nos pueden dar un consejo sabio, que podemos contar con personas que en su transcurrir de la vida cristiana han tenido el mismo problema o problemas parecidos y ellos tienen la experiencia de lo que han hecho. Obviamente, esas personas, nosotros tenemos que estar seguros que Dios las puso en nuestro camino con esa autoridad. En las congregaciones hay personas que las congregaciones reconocen, que son personas que la gente, los hermanos saben que son personas sabias, que son personas a las que se pueden acercar y que no van a dar un consejo simplemente impulsados por lo primero que se les venga a la mente, sino que van a tener la capacidad de oír, porque estos jueces tenían que oír, tenían que escuchar, tenían que eh, resolver estos asuntos difíciles, pero no a la ligera, sino de acuerdo al consejo que había dado el Señor. Entonces, Moisés, por ejemplo, era una persona que se encargaba de los asuntos difíciles cuando Yetro le dijo que nombrara colaboradores y que él juzgara los casos más difíciles. Pero él nombró colaboradores de acuerdo a cada caso, de acuerdo, había colaboradores que llevaban los asuntos, digamos, de muchas personas, porque eran cosas sencillas, pero cuando había cosas
complicadas, también había otros que estaban encargados de eso. Y si el asunto era tan complicado, se tenía que ir a Moisés mismo, que era como el que Dios había designado como el último elemento al que acudir cuando ya se habían agotado las otras posibilidades. Cuando no había certeza y seguridad, cuando los otros se quedaban cortos. Entonces nosotros tenemos que identificar a esas personas. Y sería bueno que la iglesia reconociera a esas personas que llevan mucho tiempo, que son personas rectas, que son personas que la iglesia admira en el sentido de que las respeta, porque les ve un testimonio de acuerdo a la escritura. Esas son las personas que están puestas para que nosotros, cuando necesitemos ayuda en cosas difíciles de nuestras vidas, acudamos a él. Nosotros no deberíamos proceder con soberbia. Muchas veces la soberbia no nos deja pedir consejo. Muchas veces la soberbia no nos deja mostrar que somos débiles, que somos frágiles, que tenemos heridas, sino que nos queremos hacer los fuertes y nos callamos y seguimos adelante con eso en el corazón, sin decirle a alguien lo que nos está pasando. Y el consejo acá es que nosotros procedamos con humildad. Si seguimos soberbiamente, seguro ese mal que está en nuestro corazón va a crecer y va a inundarnos y nos va a frenar en el camino. Entonces Dios lo que quiere es que hagamos morir toda la soberbia que no nos permite pedir ayuda. Hay personas muy buenas para dar ayuda, pero muy malas para pedir ayuda, porque consideran que no necesitan de otros. Y en la iglesia todos necesitamos de todos. Entonces, es un llamado para que obedezcamos a Dios en este aspecto. O sea, cuando nosotros sintamos que no es claro lo que nosotros vamos a hacer, que su palabra no nos da suficiente luz, en un momento determinado, las decisiones a tomar, pues tengamos la suficiente humildad para decir, necesito un consejo, necesito que me digas qué hacer y acercarnos a la persona y pedirle que nos diga qué hacer. No necesariamente son personas que están en el liderazgo de las iglesias, pero son personas que conocemos. Incluso puede ser hasta de otras congregaciones, pero que conocemos y que sabemos que su testimonio es válido y que su consejo es bueno. Entonces, un llamado también a obedecer esa parte, para hacer morir la idolatría, para erradicar esa idolatría, porque cuando nosotros nos cerramos a que hacemos lo que queremos hacer y nos somos reacios a pedir consejo, estamos diciéndole a Dios que somos suficientes, que nosotros no necesitamos de los demás. Y la vida cristiana es una construcción en comunidad. Aquí la palabra es a un pueblo, al pueblo de Israel que estaba a punto de entrar a Canaán y que se iba a encontrar con situaciones malucas. Y Dios les nombró jueces y les nombró sacerdotes y les nombró ancianos para que dirimieran estos casos y para que no tuvieran que afrontar cada familia o cada individuo las cosas solo, sino que tuviera la ayuda de los demás. Esa ayuda es la que nosotros podemos tener y debemos tener cuando estemos pasando situaciones malucas
dentro de la vida cristiana. La vida cristiana se puede tornar en ciertos momentos hasta dura para el creyente. Se puede tornar hasta difícil en determinado momento, pero es simplemente por las circunstancias. Hay veces que las circunstancias son tan agobiantes que, que uno piensa que Dios no está y no hay claridad para pensar en la palabra, no hay como sosiego y hay que recurrir a aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino, que sabemos que su interés no es hacer mercadería con nosotros, que su interés no está en nuestras posesiones, que su interés no está en que nosotros les vamos a servir como trampolín para algo, sino que su interés está en ejecutar lo que Dios dice. Que Dios nos dé discernimiento para que podamos encontrar personas que sean verdaderos consejeros personales. Y si en algún momento un hermano se acerca o una familia se acerca a cualquiera de nosotros a pedirnos consejo porque ve que podemos darle consejo, entonces hagámoslo con todo el corazón. Tratemos de aconsejar de acuerdo a la palabra y sometámonos siempre a lo que Dios dice. Tenemos acá entonces que el segundo aspecto es que obedezcamos la sentencia que Dios provee a través de las personas maduras que Él ha puesto para ayudarnos. Así vamos erradicando la maldad y viviendo como justificados. Primeramente, hay unas leyes que Dios nos da para erradicar la idolatría en medio nuestro, que ya las vimos, que es Dios nos ordena andar como justificados, Dios nos ordena que le adoremos exclusivamente a Él y Dios nos ordena denunciar la idolatría. En segundo lugar, también para erradicar esa idolatría en medio de nosotros, esa maldad y vivir como justificados, necesitamos obedecer la sentencia de aquellos que nos aconsejan, que Dios ha puesto como consejeros. Lo que ellos nos digan, obviamente, de acuerdo a la palabra. Ya tenemos el discernimiento para saber si nos aconsejan de acuerdo a la palabra o no. Por eso necesitamos tener la sabiduría de a quienes acudir por consejo. Porque es sabio acudir por consejo. Lo que no es sabio es acudir por consejo a cualquiera. ¿Cierto? La Biblia registra algunos ejemplos. Por ejemplo, Roboán buscó el consejo de los ancianos y después buscó el consejo de los jóvenes. Y fue el consejo de los jóvenes. O sea, lo que se parecía más a lo que él quería. Nosotros tenemos que mirar que muchas veces el consejo que verdaderamente vale la pena seguir, puede que esté no tan de acuerdo con lo que nosotros queremos. Pero si es a través de lo que Dios dice, debemos aceptar. Y así vamos erradicando la maldad, porque ya no vivimos de acuerdo a nuestro corazón, ya no vivimos de acuerdo a lo que queremos hacer, sino que vamos viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Y el tercer aspecto que vemos acá es que Dios nos da instrucciones sobre los gobernantes, sobre las personas que Dios pone como gobernantes. Versículos del 14 al 20 del capítulo 17. Y lo leemos. Si alguien lo quiere leer, por favor, lo lee y los demás escuchamos. ¿Alguien tiene la Biblia ahí?
que lo quiera Amén. leer. Léalo, por favor, mi hermano. Cuando Capítulo hayas 10, entrado, listo. Ahí el 14, desde el 14 hasta el 20, listo, hermano. Perdóname. cuando Hágale. hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre los hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a tener a Jehová su Dios, para, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Entonces, Dios nos da instrucciones sobre los gobernantes, ¿cierto? A Israel, Dios previó que Israel iba a pedir rey, lo que pasó allá en el primer libro de Samuel, cuando pidió un rey y Samuel puso a Saúl, todo esto. Dios dijo qué debería hacer ese rey, cómo se debería nombrar ese rey y qué no debería hacer. Básicamente es lo que dice ahí. Y nos está mostrando como el perfil de los gobernantes. Cuando nosotros tenemos que escoger un gobernante, un presidente, un gobernador, un alcalde, debemos mirar si esa persona es una persona que cumple ese perfil. La mayoría de las personas que se lanzan a esos cargos políticos son personas que van buscando o fama, o poder, o riquezas, o las tres. Nosotros estamos llamados a participar en la elección de los gobernantes. Israel llegaría un momento en que tendría que poner un rey, tendría que hacer eso, y tendría que tener unas pautas para poderlo montar como rey. Entonces, era un rey que era escogido entre los ciudadanos de la nación, no podía ser un extranjero, ¿cierto? Y debería seguir ciertas instrucciones dadas por Dios. El hecho de que no aumentara caballos está indicando que no fuera una persona que fuera codicioso de riquezas. De tal manera que para aumentar sus riquezas hiciera que el pueblo fuera a la esclavitud. O sea que ese rey iba a esclavizar al pueblo para aumentar riquezas. Y a la razón, porque Dios nos ha dicho que nunca volvamos por ese camino, por el camino de la esclavitud, de la esclavitud de cosas de este mundo. Ya nosotros somos esclavos de Cristo, no de cosas de este mundo. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso cuando nosotros vamos a elegir un rey. Había otra parte que el rey debería tener y era que no tomara para sí muchas mujeres.
y da el propósito de eso, y era que su corazón no se desviara. Que no tomara plata ni oro para sí en abundancia. O sea, que era una persona que no iba a llevar al pueblo a esclavizarlo para hacerse rico, ni tampoco él iba a buscar tener mucha riqueza en sí mismo. Y no era una persona que tenía que buscar muchas mujeres, porque su corazón se desviaría en pos de los ídolos y dejaría al Dios vivo. Y cuando estuviera gobernando, ese rey debería escribir para sí en un libro una copia del original de la ley y tener consigo dicha copia y leerla todos los días de su vida para que aprendiera a temer a Dios, para que guardara todas las palabras de la ley y los estatutos y los pusiera por obra, y para que no se elevara su corazón sobre sus gobernados, ni se apartara del mandamiento de diestra ni de siniestra, a fin de que prolongara sus días, él y sus hijos, en medio de su nación. Son las instrucciones que Dios da para que un rey las cumpla. Nosotros tenemos un caso en la Biblia de alguien que, siendo rey, hizo todo lo contrario de lo que Dios decía. Y es el caso de Salomón. Voy a dar un cuadrito, yo los comparto, se los voy a compartir en este momento. Esperen, yo les comparto pantalla. Les comparto pantalla. Yo acá compartir pantalla, compartir. Show por actions. Compartir pantalla. Share screen. Aquí está share screen. Ok. Compartir pantalla. Este cuadrito acá. Share. Ok. Ahí lo están viendo. ¿Listo? Sí lo están viendo, ¿cierto? Sí. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Pero Listo. está muy delgada la letra. Voy a tratar de ponerle un poquito más de zoom. Sí, dale zoom. Ahí. Se devolvió. Más. Se devolvió. Ahí. Sí, ahí se Cuadro ve mejor. comparativo de lo Muy bien. establecido por Dios para un rey y lo que hizo Salomón. Leyes establecidas por Dios para los reyes. Primero, él no aumentará para sí caballos, Deuteronomio 17:16, ¿cierto? Y nos dice primer libro de Reyes 4:26, Salomón tenía 40,000 caballos. Hizo todo lo contrario, ¿cierto? Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón. Primer libro de Reyes 10:28. Ahí están las citas. Deuteronomio 17:16 también dice, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos para sí, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Deuteronomio 17:16. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Hizo alianzas con Egipto, ¿cierto? Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón. Primer libro de Reyes 9:16 y primer libro de Reyes 10:28. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. En la parte derecha dice lo que Salomón dijo, y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres se desviaron su corazón. Primer libro de Reyes 11, del 3 al 8. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Primer libro de Reyes 10, del 14 al 25. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Listo. No hay evidencia bíblica de que Salomón escribiera para sí una copia de la ley de Dios.
No existe evidencia de que Salomón leyera dicha copia de la ley todos los días, pero sí hay evidencia de que Salomón no aprendió a temer a Jehová su Dios. Primer libro de Reyes del 9 del 1 al 9 y 11 del 9 al 11. Y hay evidencia de que el corazón de Salomón se elevó sobre sus hermanos. Primer libro de Reyes 12 del 1 al 11. Estos textos nos muestran que Salomón hizo todo lo contrario de lo que Dios dijo que un rey debía hacer. Y no hizo lo que Dios dijo que un rey debía hacer. O sea que el pueblo, cuando escogió por rey a Salomón, ni siquiera tuvo la oportunidad de escogerlo. Salomón sucedió a su padre David. Pero Dios nos invita a nosotros a tener cuidado con eso. Nosotros estamos llamados también a vivir estas instrucciones. O sea, nosotros estamos llamados a no buscar el dinero como como lo que nos mueva la vida a nosotros. Estamos llamados a no tratar de aumentar riquezas para nosotros, ni hacernos esclavos de las riquezas. El Señor nos dice que el que ama las riquezas se hace esclavo de las riquezas y que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Estamos llamados a ser fieles a la pareja que Dios nos dio. Nuestro corazón no se va a desviar tras la mundanalidad que ofrece el mundo, valga la redundancia. Estamos llamados a no tratar de hacer para nosotros plata y oro en abundancia. O sea, vivir en función del dinero no es algo que Dios nos llame a nosotros a hacer. Y estamos llamados a tener presente siempre la ley de Dios en nuestras vidas, siempre. Porque eso va a producir, cuando nosotros leemos la palabra y meditamos en ella, eso produce en nosotros temor de Dios. Eso produce en nosotros humildad. Ella produce en nosotros rectitud. Ella produce en nosotros vida. No porque nosotros seamos buenas personas, sino porque en su misericordia Dios nos tomó para sí en Cristo Jesús. Y esa naturaleza que nos dio, esa nueva naturaleza, es la que nos debe llevar a que nosotros vivenciemos en nuestras vidas lo que había aquí para un rey. Para nosotros es. Debemos seguir las instrucciones dadas por Dios. Básicamente, esas instrucciones tienen que ver con amar a Dios por encima de las riquezas. Se puede resumir en eso. Por amar a Dios por encima de las riquezas. No amar las riquezas, sino amar a Dios por encima de las riquezas. Y amar a Dios implica que vamos a hacer lo que Él dice. Así tengamos otras ideas, las sometemos a Él. Obviamente en el poder del Espíritu Santo. Sometemos nuestras vidas a su palabra. Su palabra es la autoridad sobre nosotros. Si necesitamos el consejo sabio de alguien, con humildad lo pedimos y aceptamos ese consejo. Si vemos que verdaderamente es un consejo que nos ayuda a salir de una situación difícil y tengamos el carácter que debería tener un rey, de no estar buscando siempre las riquezas, los negocios, el andar en relaciones por ahí raras y promiscuas, sino someternos a Dios en su autoridad de su palabra. Realmente esto es pertinente para nosotros y yo sé que lo podemos hacer
en Cristo Jesús. O sea, Dios no nos está pidiendo que hagamos algo imposible. Nos está pidiendo que hagamos algo que Él ya hizo posible en nosotros. Y es que nos sometamos a Él en todos los aspectos, para que así hagamos morir la maldad, hagamos morir la maldad y vivamos como justificados, porque el texto, desde el título que le di es erradiquemos nuestra maldad viviendo como justificados. Hay unas instrucciones para erradicar la idolatría, porque la maldad se genera es por la idolatría. ¿Qué generó la maldad en el hombre? Desde allá, desde el jardín del Edén, que el hombre quiso ser igual a Dios, que el hombre quiso ser Dios, que el hombre se construye dioses ajenos a los que la Biblia muestra, porque quiere tener la autoridad. Y eso está ahí en el corazón de cada uno de los seres humanos. Cada vez que nosotros nos sometamos a lo que Dios dice, va menguando esa maldad, va menguando ese poder que hay allá del mal en nuestras vidas. También que obedezcamos los consejos sabios que nos dan y que nosotros sigamos las instrucciones que Dios dio para cuando el pueblo tuviera que escoger un gobernante. ¿Cuáles eran las instrucciones para ese gobernante? Deuteronomio 17, del 14 al 20. El carácter de Dios debe ser formado en medio de nosotros. Entonces, para concluir, solamente podemos hacer morir la maldad y vivir como justificados si el carácter de Cristo es formado continuamente en nosotros. Es la única manera. Y eso es obra de Dios. Su palabra está como una guianza, como una guía que nos muestra qué quiere Dios de nosotros. Y nosotros estamos para decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, para que tu carácter se forme en nosotros y para que cada vez la maldad sea menos en nuestro corazón y cada vez se vea más que somos justificados. Entonces, eso es de lo que yo tenía para compartirles hoy. Voy a dejar de grabar en este momento para que